Listo, entonces ahora sí, muy buenas tardes para todos apreciados estudiosos. Bienvenidos ya al segundo encuentro sincrónico de nuestra asignatura, el primero de contenido temático de nuestra asignatura, disculpen, planificación y metodologías de evaluación ambiental. El propósito de esta primera sesión es dar a conocer esos elementos teóricos y describir las actividades evaluables que hacen parte de este primer módulo, planeación estratégica ambiental. Saludo a quienes se encuentran en este momento en línea. Discúlpenme un segundo. Ya. Saludo a quienes en este momento se encuentran en línea, a Nancy, a Merly, Jorge, María Camila, Jessica, Marco, a quienes se puedan conectar a lo largo de esta sesión y de igual forma a quienes se conecten de forma asincrónica para este encuentro. El propósito entonces de esta sesión es contextualizar a ustedes, contextualizar disculpen, los conceptos básicos de la planeación estratégica e instrumentos para la planificación ambiental y cómo se aplican en la evaluación ambiental. Para tal fin, quisiera, mencionar acá bueno, vamos a revisar unos elementos específicos en el contenido del día de hoy relacionados con planeación estratégica y planificación ambiental estratégica, ¿sí? Em, para esto, entonces tenemos como contenido, como estructura que se trabaja en este módulo. Tenemos primero la planeación estratégica, algunos elementos como concepto de la planeación estratégica, técnicas de la planeación estratégica, conceptos sobre planes, programas, proyectos, planificación ambiental estratégica. Entonces ya vamos a hablar de algunos instrumentos de planificación ambiental, disponibilidad e información ambiental y sobre las relaciones topológicas. Quisiera para iniciar el tema de el día de hoy, planeación estratégica, retomar una historia, un cuento que quizá ustedes conocen, que es de Alicia en el País de las Maravillas. Y en esa escena donde se encuentra con Alicia con el gato sonriente y Alicia encuentra un camino bifurcado y dice, bueno, quiero saber cuál es el camino que debo tomar. ¿Sí? El gato le pregunta, eso depende a dónde quieres ir. Alicia le responde, eso no importa si tú me lo dices. El gato entonces le responde, entonces realmente no importa el camino que escojas. Y esto, digamos que cuando yo asumí esta asignatura en la especialización, creo que cuando hablamos de planeación estratégica fue lo primero que se me vino a la mente, porque si no tenemos claro a dónde queremos ir, pues cualquier ruta, cualquier camino, cualquier actividad, cualquier proyecto va a estar bien, pero no tenemos la certeza que lleguemos al camino, al destino correcto, porque no tenemos unos objetivos, una ruta trazada clara, porque no sabemos realmente qué es lo que queremos o a dónde queremos llegar. Entonces, para iniciar, apreciados estudiosos, bueno, yo les estoy compartiendo a ustedes en este momento la pantalla en general. Voy a compartirles un video sobre planeación estratégica. Este video se encuentra en inglés con el propósito de promover las actividades de bilingüismo en nuestras aulas como parte de las actividades del plan de internacionalización del programa de la especialización en evaluación ambiental de proyectos. Entonces aquí ya les voy a proyectar. Les agradezco me confirmen si se escucha bien. Es un video muy corto, específicamente para, exponer algunos elementos de planeación estratégica. In this video, we will explore what is strategic planning. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Listo. Pero No se no entiendo preocupen, bueno, para nada. quienes ya escuché risa nerviosa por ahí, entonces, no, el propósito no, desafortunadamente no tiene subtítulos, pero es muy intuitivo, digamos que hay unos elementos que vamos a estar mencionando a lo largo de estos breves minutos. To achieve your goals in the quickest possible way, you have to become strategic about them. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos about time management and productivity. Strategic planning is the process of defining its strategy or direction and making decisions on allocating resources to pursue this strategy.
Entonces, ¿qué es la planeación estratégica? ¿Sí? La planeación estratégica en sí lo que busca es definir cuál es la estrategia, cuál es el direccionamiento que yo tengo, de plantear o estipular unos objetivos, unas metas que yo quiero alcanzar. Y para esto, entonces, se requiere una toma de decisiones, ¿sí? Y de igual forma, destinar unos recursos específicos para el logro de unas actividades específicas que me van a permitir alcanzar dichas metas, dichos objetivos. Strategy generally involves setting strategic goals, determining actions to achieve the goals, and Entonces, ¿qué es lo que involucra? Objetivos, cuáles son los propósitos, las metas a alcanzar, ¿sí? A través de acciones específicas que me van a permitir alcanzar esos objetivos o metas. mobilizing resources to execute the actions. And while it might sound like something to do with big organizations, it can be used at the personal level as well. You have to be strategic about your health, because if you want to stay healthy, then you have to plan your meals accordingly. You have to be strategic about your fitness to make sure that you're in a good physical shape. And the same goes for your relationships and other areas of your life. Entonces, miren que la estrategia o la planeación estratégica no es algo que compete de manera exclusiva a un negocio, a una empresa. La estrategia o la planeación estratégica, la empleamos en muchos contextos, desde la vida personal, desde si quiero estar saludable, cómo voy a lograrlo, tengo un plan de alimentación y asimismo para no sé, para mis proyectos personales y para incluso una vida amorosa. Entonces, ¿cuál es ese plan de a qué quiero llegar? Yo sueño con tener una familia, o mi sueño, digamos, es más, digamos, viajar, ¿sí? Los propósitos a nivel personal también pueden tener, bajo ese contexto se puede aplicar la estrategia, pero digamos que donde más se estudia y se analiza y digamos donde más se ve en la práctica y que esas herramientas como se aplican es en los negocios. Of course, the most important area where strategic planning plays a major role is in your business. You have to be strategic when it comes to planning your business and executing strategies to achieve your goals. Entonces, volvemos. Yo debo hacer una planeación de qué es lo que cuáles son esas acciones determinadas para alcanzar unas metas, unos objetivos específicos. There are many moving components when it comes to your business, like products, operations, marketing, accounting, etc. Y vemos también unos componentes o podríamos decir ese contexto donde se aplica esa estrategia, ¿sí? No es solo al nivel de digamos, de la alta gerencia, sino cómo se lleva esto también a los diferentes aspectos, digamos, de la parte operativa, la parte comercial. Todos los elementos, digamos, del negocio están involucrados dentro de esa planeación estratégica. And it will be your job to make sure that all these things are taken care of in the most efficient way possible, because you have to remember that there will be competition in the market. Entonces, If you don't manage perdón. Aquí entonces el propósito es cómo puedo monitorear y hacer que estos elementos que veíamos acá del negocio, la parte comercial, la parte operativa, se logran ejecutar de forma tan eficiente para lograr precisamente esos objetivos. resources, team, money, software in the most efficient way, then you'll be pushed out of the market and your business will fail. Entonces, precisamente dentro de esas acciones se tienen que identificar cuáles son los recursos, no solo los recursos económicos, sino los recursos humanos, para asegurar que, digamos, que el propósito como tal que se desea, pues se alcance con éxito. Best approach to become strategic is to sit down and come up with a written plan of what steps you're going to take in order to achieve your desired goals. Entonces, aquí lo que sugieren es que para la mejor forma de poder alcanzarlo es haciendo, digamos, un plan, digamos, a modo escrito, estructurarlo para poder definir cuál es la mejor forma de alcanzar esos propósitos o esas metas que se tienen. I hope that you enjoyed this video and I was able. Listo, bueno, ya muy corto. En este momento retorno acá porque estaban por ingresar, pero no,
como estaba compartiendo el escritorio, pues eliminaba el video. Entonces ya ahora sí, retornamos a nuestra presentación para continuar. Listo. Y saludo entonces también a William, que acaba de conectarse a esta sesión. Muy buenas tardes, William. ¿Cómo te encuentras? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Yo me encuentro muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, me alegra mucho. Entonces, como les siempre, apreciados estudiosos, si hay alguna pregunta, comentario, complemento, pues los animo a que ustedes participen activando sus micrófonos si así lo desean, o si tienen alguna limitación con el micrófono, pueden hacerlo a través del chat. Listo. Entonces, ahora sí, volvemos a lo que es la planeación, los elementos de la planeación estratégica. Primero, digamos que la planeación, como ustedes vieron en el video, es algo que es un instrumento realmente que nos sirve no solo en el contexto de los negocios, de los proyectos, sino que es ampliamente difundido incluso en el contexto personal. ¿Sí? La planeación se puede definir como esa habilidad para concretar metas, elegir los medios correctos, o sea, a través de qué voy a obtener, digamos, a través de qué medios voy a lograr o la consecución de estas metas y pues para poder, digamos, alcanzarlas. De manera general, yo puedo, digamos, decir que la planeación primero tiene que tener una visión. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es ese motor que me va a permitir, digamos, lo que yo quiero alcanzar? Entonces, defino lo que voy a hacer, entonces, cuál es el objetivo, el propósito que yo voy a tener, estableciendo, digamos, unas tareas, cuál es mi plan, ¿sí? Yo voy a organizar digamos, cuando yo tengo un deseo, un anhelo, algo que quiero alcanzar, pues entonces yo voy a organizar precisamente esas tareas, esas actividades, las voy a priorizar. Es como mi plan de trabajo, ¿sí? Voy a definir cuáles son los medios, las herramientas en estos planes, o sea, cómo voy a alcanzar cada una de estas tareas, pues voy a definir cuáles son los medios, cuáles son las herramientas, el tiempo que va a tomar cada una de estas actividades. Si necesito alguna condición específica para poder desarrollar esta actividad, ¿sí? Y finalmente, entonces ya lograr o sea, yo pretendo tener unos resultados, o sea, yo espero contar con unos resultados que cuando ya los logre, entonces alcanzo mi objetivo, mi meta, ¿sí? La estrategia entonces tiene un componente muy fuerte que es la motivación. Y lo que se define como éxito básicamente es la consecución de ese propósito que se ha establecido de forma inicial. Aquí tenemos algunas definiciones específicamente relacionados con estrategia, ¿sí? Y con planeación. Entonces, primero, la planeación, Robbins y Coulter lo definen como un acto de definir las metas de la organización para determinar cuáles son las estrategias que se van para alcanzar y trazar esos planes, esa hoja de ruta para integrar y coordinar el trabajo de una organización. Metas. La meta como tal, pues se entiende como ese resultado deseado. ¿Qué es lo que espero lograr? ¿Sí? Para un individuo, para un grupo específico o para la organización entera. Los planes entonces ya es la forma digamos, como lo se veía en el video, ya lo que se plasma, lo que se materializa en un documento de cómo yo voy a alcanzar esas metas, esa serie de actividades coherentes, lógicas, a través de las cuales entonces yo voy a alcanzar esas metas específicas, y los planes también me va a involucrar la asignación de recursos, el tiempo como tal que se requiere para poder desarrollarlo, o el tiempo límite, digamos, que es que me estipulo para desarrollar esa actividad o ese plan, y pues las demás acciones que sean necesarias para poder concretar o alcanzar esas metas específicas. Por su parte, Johnson y Scholes definen la estrategia como una dirección y el alcance como tal de una organización a largo plazo. Entonces, la estrategia como tal está
está muy relacionado también con la misión y la visión de la empresa, porque esa misión de a dónde quiero llegar, pues tiene que estar muy bien articulado con cuando yo estoy hablando de una planeación estratégica en una organización, ¿sí? Ahora, la planeación estratégica es una herramienta o un instrumento que se emplea desde la alta gerencia, ¿sí? O sea, o el gobierno corporativo. La planeación estratégica me permite a mí identificar cuáles son esas, digamos, cuál es cuáles son ese contexto en el cual yo voy a tomar unas decisiones, yo voy a planear una ruta para unos resultados y voy a tomar unas decisiones para poder alcanzarlo, ¿sí? Esta planeación estratégica se alimenta específicamente del contexto actual. Y es que hay que reconocer que ese contexto es un contexto dinámico. Nosotros no vamos a estar nunca en un espacio o en un contexto, digamos, estático, ¿sí? Existen en ese contexto, en ese mismo dinamismo, hay amenazas, hay oportunidades, ¿sí? Y a través de, digamos, del análisis de esos contextos, tanto al interior de la organización como a nivel externa o institucional, si es que lo queremos llamar así, pues vamos a analizar de forma estratégica cuáles son esos riesgos específicos frente a los cuales, digamos, yo voy a trazar unos objetivos, ¿sí? Unos resultados esperados y tomo decisiones de cómo entonces voy a llegar hasta ellos, ¿sí? Y en este proceso, digamos, también hay que mencionar que esto se hace a mediano y a largo plazo. Entonces, yo debo definir específicamente a través de ese análisis estratégico qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo, dónde, ¿sí? Y hay que ver entonces que el proceso como tal de esta planeación estratégica involucra el proceso, etapas, digamos, que corresponden a la formulación, que la formulación es prácticamente identificar los objetivos, cuál es ese propósito como tal que se tiene, perdón, la implementación específicamente, que es ya la puesta en marcha de las acciones específicas que yo me he trazado y digamos que se toman decisiones de forma constante y dinámica a partir de procesos de evaluación y de retroalimentación para garantizar que seguimos apuntando, en pocas palabras, a estos objetivos. Entonces, miren que aquí este esquema me muestra ese análisis estratégico cómo se da, ¿sí? Entonces, hay unos valores como tal de la corporación, de una organización, una institución, ¿sí? Y frente a esos valores, digamos, bueno, la organización se plantea unos objetivos específicos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo planteo la estrategia? Entonces, yo identifico estos objetivos y hago ese análisis estratégico alimentado de ¿qué? De esas oportunidades y amenazas del medio ambiente, como les decía, y reconociendo cuáles son esas capacidades de la empresa. Por eso muchas veces en esta planeación estratégica se usa mucho la matriz DOFA, ¿sí? Para identificar cuáles son esas debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas. Y miren que la matriz DOFA entonces involucra estos elementos a partir de los cuales se alimenta este análisis estratégico, ¿sí? Frente a ese análisis estratégico de ese contexto, tanto interno como externo, pues yo evalúo esos objetivos. Bueno, ¿están bien? ¿Realmente sí es algo que pueda ser alcanzable? Y frente a eso, entonces tomo unas decisiones específicas de cómo voy a lograr esos objetivos que me he trazado, los pongo en marcha, los implemento y estoy retroalimentando, ¿sí? Precisamente para saber, digamos, para verificar que voy en la ruta correcta. Y entonces, digamos que ya viéndolo desde ese contexto actual que alimenta la planeación estratégica, también hay que resaltar que primero yo debo construir
escenarios futuros. Yo debo decir qué es lo que puede, digamos, pues se pueden identificar unos riesgos y yo puedo, digamos, identificar escenarios futuros de qué es lo que podría pasar para anticiparme y saber cómo actuar, ¿sí? Frente a esos riesgos como tal o retos que yo asumo, entonces tomo decisiones específicas, ¿sí? Lo que busca entonces la alta dirección del gobierno corporativo o digamos ya la dirección institucional es precisamente tomar las mejores decisiones que permitan, digamos, a corto plazo, que permitan a partir de, digamos, de esa ruta que se emprende, lograr potencializar oportunidades que se hayan identificado también a mediano plazo, ¿sí? Es decir, nos anticipamos a quizá los riesgos, las dificultades, las barreras que se puedan presentar y entonces se establece cómo se pueden manejar, cómo se pueden abordar para precisamente asegurar esos propósitos específicos que se han estipulado. Ya entonces aquí vemos de manera general unas etapas que hacen parte de la planeación estratégica, ¿sí? La planeación estratégica podríamos decir que tiene estas 3 etapas generales que ya se las he mencionado desde unos momentos atrás, ¿sí? Primero, la formulación de la estrategia, ¿sí? En la formulación de la estrategia es el a dónde quiero llegar, ¿sí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito o digamos, mi referente para poder alcanzar? Entonces, se formulan las metas específicas, se identifican los objetivos y cuál es la estrategia, se hace un análisis de ese contexto o del ambiente interno y externo, como ya se los mencioné. Hay una toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Que me van a permitir digamos, definir cuáles son los retos, los riesgos y de qué forma voy a trabajar o implementar esa estrategia. La implementación, entonces, es la formulación y la ejecución, la puesta en marcha, como les he dicho. El diseño y la estructura organizacional, o sea, cuál es esa estructura organizacional que tengo a través de la cual entonces se van a articular esos elementos para lograr esa estrategia, ¿sí? Diseño de sistemas de control. ¿Cómo voy a verificar precisamente? Esto podemos verlo como casi un enfoque de gestión, ¿sí? Porque según lo que yo planeé o estipulé que iba a desarrollar, entonces, ¿cuáles son esos sistemas para verificar que lo que yo dije que iba a implementar está siendo implementado correctamente y que están obteniendo los resultados que se pretenden alcanzar? Pues a partir de esas metas que se hayan formulado, ¿sí? Puede ser necesario entonces como proceso de esa retroalimentación, adecuación de estrategias, de estructura, controles y manejo del cambio, pues es básicamente la gestión del cambio, o sea, cómo frente a esas situaciones o a esos retos, pues cómo se adaptan precisamente la estrategia para poder seguir, digamos, con ese propósito específico del a dónde quiero llegar. Y la evaluación y la estrategia. El proceso de evaluación y de la estrategia pues se hace es a través de cuál es ese monitoreo como tal que voy a hacer, digamos, de esa implementación para saber si me estoy acercando a esos resultados esperados o si realmente no lo estoy haciendo, ¿sí? Yo también puedo evaluar de forma posterior esa ejecución si se dio, digamos, de forma eficiente. Aquí entonces tenemos los mecanismos y herramientas de monitoreo y les pregunto a ustedes quizá ¿cuáles serían, digamos, algunos de los mecanismos o herramientas de monitoreo que podríamos definir para la evaluación de una estrategia que se haya estipulado? ¿Cómo monitoreo yo algo que he implementado? Mediante indicadores. Muchas gracias, Catherine. Efectivamente, yo puedo estipular indicadores para ese seguimiento a lo largo de esa implementación y una evaluación posterior, ¿no? De cómo se destinaron los recursos, etcétera, cómo, digamos, la eficiencia, el cumplimiento en los tiempos, etcétera, pero también los que van esa supervisión o medición periódica para saber cómo vamos, ¿sí?
Podemos tener indicadores de gestión, por ejemplo, indicadores que estén orientados, no sé, a los procesos específicos, a insumos, actividades que sean necesarias para lograr un producto específico. Pero también podemos identificar indicadores que sean de impacto, que esos están orientados más a precisamente los resultados esperados que se puedan tener, ¿sí? Que se esperan obtener. Eso es lo que Entonces, llamaríamos, Inge, los KPIs y los KIs. eso hace parte, los KPIs, ese cuadro de mando de control, precisamente hace parte de la planeación estratégica, porque la organización se ha estipulado unos objetivos específicos en las diferentes, digamos, áreas o procesos, ¿sí? Y frente a eso se estipulan cuál es ese cuadro de mando de control, de decir, yo cómo voy a hacer monitoreo de esos objetivos en las diferentes áreas o temáticas, en los aspectos financieros, en la parte ambiental, en la parte, no sé, digamos, de recursos humanos, ¿sí? Yo tengo, digamos, ese cuadro de mando para tener, digamos, un indicador, y ahí incluso, que yo creo que también tú desde la parte productiva lo has manejado, muchos de esos indicadores, los que se definen para esos KPIs, son los que son indicadores tipo gatillo, o sea, son los indicadores que son críticos y que, digamos, el logro de este o el cumplimiento de este hace que se solucionen, digamos, o que se mantengan estables muchas otras condiciones o procesos, ¿sí? Digamos, a través de los cuales yo puedo, digamos, asegurar precisamente ese éxito o, digamos, o la consecución de otras características u otros indicadores que se tengan al interior del área, ¿sí? O de un proceso específico. Pero sí, Jorge, efectivamente, efectivamente, los KPI hacen parte precisamente de la planeación estratégica. Listo. Ahora, existen diferentes técnicas de la planeación estratégica. Disculpen. Bueno, entonces, yo tengo diferentes técnicas que puedo implementar. Según Robbins y Coulter, mencionan que existen básicamente tres referentes para la planeación estratégica. El primero es el reconocimiento. No es que, digamos, uno sea excluyente de los otros, ¿no? Digamos que la planeación estratégica se puede apoyar en estas tres técnicas. El primero es el reconocimiento del entorno. Y aquí entonces volvemos a precisamente ese reconocimiento del contexto, esos riesgos, ese análisis de la estrategia, ¿no? Yo puedo revisar una información, grandes volúmenes de información, y puedo analizar e interpretar cambios específicos, sean de factores de tipo interno o de tipo externo. Yo puedo analizar, digamos, según el proceso, cuáles son esas tendencias, cuáles son esas, digamos, anticiparme según ciertas condiciones, cuál es la máxima producción que yo puedo alcanzar, y frente a eso yo voy a plantear, digamos, mi objetivo de cuál es la producción que quiero alcanzar, digamos, para este año, ¿sí? Pero también ese análisis externo me permite identificar esos elementos de contexto que pueden influir, digamos, digamos, en la estructuración o en el análisis de esa estrategia. Se tienen también, digamos, analizar tendencias específicas que me permitan a mí proyectarme y decir, bueno, este resultado puede ser alcanzable, me puedo proponer estos aspectos específicos. Por otro lado están los pronósticos. Los pronósticos como tal, digamos que también puede entenderse como desde la predicción de los resultados. Los pronósticos pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. Entonces yo puedo hacer pronósticos a partir de funciones matemáticas, información estadística, que me permita tener un poco más de certeza en esos objetivos específicos que voy a alcanzar. Aspectos cualitativos, ¿sí? Quizá desde
grupos de panel de expertos, miembros de la misma organización o digamos grupos focales, digamos como se desee, digamos realizar esa evaluación, bueno, la planeación estratégica. Yo puedo definir entonces unas características desde esa visión de los expertos que me permita entonces poder trazar esa hoja de ruta o esos propósitos específicos que deseo alcanzar. Y el benchmarking. El benchmarking lo que me permite a mí es identificar, es un estudio de mercado, básicamente. Se estudia la competencia o quizá, digamos, empresas de otro sector que tengan esas prácticas específicas que sean de mi interés aplicar, ¿sí? Como parte de la estrategia, ¿no? Entonces, yo investigo sobre mi competencia o sobre las empresas o prácticas de otros sectores, cuáles son entonces esas mejores prácticas que se tienen que me pueden permitir a mí apalancar mi estrategia y aumentar ese desempeño o llegar más rápido a ese propósito específico. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, apreciados estudiosos? ¿No? Bueno. Entonces, continuamos. Cuando hablamos entonces de planeación, podemos hablar desde esta estructura en la que nosotros pues ya desde el inicio de, perdón, de nuestra especialización, hablamos de elementos como planes, programas, proyectos, actividades. Y la estrategia no es ajena a esto. Digamos que la estrategia como tal, yo me propongo un objetivo estratégico específico, ¿sí? Y yo voy a seguir, entonces voy a estructurar ese objetivo estratégico, entonces me va a permitir estipular un plan, ¿sí? Que puede comprender una política institucional, elementos conceptuales, digamos que son esos referentes para poder alcanzar ese objetivo estratégico. Dentro de ese plan existen programas, ¿sí? Pueden haber diferentes programas, porque el plan tiene, digamos, unos objetivos, unos propósitos específicos para alcanzar sea un objetivo estratégico o varios, pero está apuntando a algo, ¿sí? Entonces, se definen unas líneas estratégicas, unos ejes de trabajo, unos ejes temáticos, como se quieran llamar, y a través de esos ejes, entonces, ya surgen diferentes programas, ¿sí? El programa entonces me va a permitir a mí concretar cuáles son los propósitos específicos para esa línea, ese eje, ¿sí? Cuáles son los recursos como tal que se deben destinar. Y finalmente entonces tenemos el proyecto y las actividades. El proyecto, digamos, que es el que sigue en esta jerarquía, pues el proyecto me va a definir las actividades específicas y esto entonces ya es a nivel operativo, ¿sí? El proyecto entonces ya es la ejecución como tal, ¿sí? De esas actividades, ese grupo de actividades específicas, ¿sí? Las actividades que están, ya es el nivel menor que encontramos de una relación, una secuencia de unos procesos lógicos para obtener unos resultados específicos que estén enmarcados dentro de este proyecto. Y el proyecto entonces, digamos, me va a incorporar las actividades, como les digo, los responsables de quién va a ejecutar qué específicamente, qué actividad y los indicadores, como ya los habíamos mencionado, de seguimiento. ¿Cómo voy a verificar que lo que yo haya planeado pues se está logrando o se está ejecutando tal como se había estipulado? Ahora bien, digamos que dentro de la planeación estratégica, yo puedo entonces entenderlo como un instrumento que orienta esa gestión empresarial, ¿sí? La gestión empresarial es cómo manejo unos asuntos específicos de mi interés, ¿sí? Entonces, esa gestión empresarial me involucra diferentes herramientas, digamos, la planeación estratégica, perdón, me involucra unas herramientas a través de las cuales yo voy a plantear, digamos, esa gestión empresarial, ¿sí? ¿Cuáles son esas herramientas de la planeación estratégica? Pues la definición de esos objetivos estratégicos, la visión de la empresa, la misión, los recursos como tal que con los que cuenta la organización, las metas específicas y los indicadores. Ya todos estos entonces los habíamos manejado. ¿Y cómo se materializa? ¿Sí? Estos son los medios. ¿Cuál es el fin? ¿Cómo lo materializo esa planeación estratégica? A través de estos elementos. Los planes, los programas, los proyectos, las actividades con su correspondiente seguimiento y retroalimentación.
Un ejemplo de planeación estratégica, pues es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial, pues es un instrumento de planificación del territorio, ¿sí? Y ya entonces con esto es que podemos pasar a la planificación ambiental estratégica, ¿sí? Cuando yo hablo de planificación ambiental, pues yo estoy hablando de una planeación específica para unos propósitos en pro de pues, la conservación de administración de los recursos, la protección, preservación, etcétera, la mitigación de los impactos. Cuando yo hablo de esa planificación ambiental estratégica, ¿qué ocurre? Habíamos mencionado que, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial es un instrumento de planificación ambiental y de planificación, y a través de este yo hago una gestión del territorio, ¿sí? Esa gestión del territorio me permite a mí entonces reconocer cuáles son esas características actuales del territorio, analizarla, cuáles son esos riesgos como tal que tenga, digamos, ese territorio, qué es lo que quiero, cuál es mi propósito en ese, digamos, en esa gestión, a qué quiero llegar, que sería, por ejemplo, en el caso del ordenamiento territorial, pues un desarrollo armónico de las diferentes actividades, la conservación, la protección de los recursos, la correcta y sostenible, digamos, administración de esos recursos que están en el territorio. Y acá entonces, cuando hablamos de esa planificación territorial, pues ya incorporamos el componente ambiental, ¿sí? Cuando el componente ambiental entonces se convierte en un tema transversal y que no se puede excluir de la gestión del territorio, todo orientado a una gestión o un desarrollo sostenible de ese territorio, ¿sí? Digamos que, ¿por qué surge esto? Pues surge como consecuencia de esa necesidad de tener ese componente ambiental en la planeación para garantizar esa sustentabilidad de mi territorio. ¿Y cómo entonces logro o cómo se construye esa gestión del territorio de forma estratégica o digamos esa planificación ambiental? La logro, digamos, a partir de la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, ¿sí? Que se materializan a través de las cuales entonces voy a hacer ese ordenamiento o esa gestión del territorio. Entonces acá tenemos unos ejemplos de instrumentos de planificación ambiental. Tenemos instrumentos de orden nacional, tenemos instrumentos de orden regional, de orden local. A nivel nacional podríamos mencionar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que el ministerio como tal pues tiene un plan de acción institucional específico para, digamos, para los propósitos, los objetivos como tal que tiene el ministerio, dados por el mismo marco normativo, ¿no? Sus responsabilidades y sus deberes. Entonces, pues hace un plan de acción institucional es como el cómo estamos y para dónde vamos o a dónde queremos llegar, en pocas palabras. A nivel regional, podemos reconocer diferentes instrumentos, por ejemplo, para las corporaciones autónomas, para las gobernaciones. Los planes de gestión regional, por ejemplo, ya no se habla tanto de los planes de acción trienal o cuatrienal, digamos que ya todo se está centrando más por planes de gestión ambiental regional. Los POMCA es otro tipo de instrumento que podemos reconocer como ese proceso, digamos, de planeación estratégica de cómo debe ser ese ordenamiento de la cuenca hidrográfica para asegurar ese propósito de protección y de conservación y de administración de los recursos. Las gobernaciones también tienen su planeación estratégica, ¿sí? Está el plan de desarrollo departamental. Las alcaldías también. Entonces, dentro de las alcaldías, por ejemplo, se tienen los sistemas de gestión administrativa ambiental. Y que digamos, estos instrumentos, pues lo que buscan es fortalecer esa gestión ambiental del municipio, de ese territorio, ¿sí? Los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo municipal. Si nosotros analizamos todos estos elementos, esos componentes de la planeación estratégica están involucrados dentro de estos elementos, ¿sí? Y por eso digamos que hace parte digamos,
del proceso de la actividad evaluable que ya vamos a socializar más adelante. Disculpen, hasta el momento, ¿tienen ustedes alguna inquietud, algún complemento, observación? No, señora. Vale, perdón un segundo. Bueno, ok, listo. Pasamos a otro tema que es importante también mencionarlo, que se encuentra en el material de estudio y son las técnicas de análisis, bueno, la disponibilidad de la información ambiental. Cuando yo voy a hacer esa planeación del territorio, tengo que hacer un reconocimiento de ese contexto, de cómo está actualmente ese territorio para poder hacer esa planificación. Cómo estamos para saber qué necesitamos hacer, en pocas palabras, para llegar al propósito o a la meta que nos hemos estipulado. Entonces, las técnicas, digamos que la información ambiental se caracteriza porque tiene algunos aspectos de heterogeneidad, ¿sí? La información no es, digamos que la información o el análisis de la información se basa en técnicas de análisis espacial, ¿sí? Entonces, esta es una de las técnicas de análisis espacial, se aplican mucho, se fundamentan digamos, desde los estudios ecológicos, ¿no? Que permiten entonces entender o analizar cuáles son los patrones de distribución de los individuos, ¿sí? Si están dispersos, ¿sí? Entender cuáles son las causas que determinan esos patrones de dispersión, como la probabilidad de competencia, disponibilidad de recursos, variación de las condiciones específicas, densidad de la población, tipo de ciclo de vida. Son, digamos, como los elementos que se pueden analizar de esa heterogeneidad ambiental, digamos, de ese análisis de cómo están esos elementos ambientales. Y ¿esto para qué se usa? Digamos que desde la evaluación ambiental y pues bueno, muy fundamentado en la ecología, estos patrones de dispersión, por ejemplo, pueden emplearse para describir una distribución de especies vegetales en una parcela, por ejemplo, o que permita comparar un proceso de restauración o de sucesión ecológica que se dé en un territorio, o para analizar una problemática de deforestación. Es decir, yo puedo analizar o comprender cuál es la composición de esos ecosistemas como tal que estoy analizando o que estoy describiendo. Las relaciones espaciales, entonces, ¿cómo se aplica este proceso, esta técnica? Esto me permite entender o tener una percepción de ese entorno, ¿sí? Y esto se usa mucho desde los sistemas de información geográfica, ¿sí? Entender algunas relaciones topológicas básicas, como que haya un sistema que sea de tipo abierto, cerrado, si es simple, si es complejo, si es continuo, discontinuo, cuál es la frontera, si está al interior, digamos, de ese sistema. ¿Y esto dónde, por ejemplo, lo podemos identificar? Cuando hacemos ese reconocimiento o identificación de esa área de influencia, porque muchas veces las áreas de influencia reconocen, digamos, ciertas dispersiones o ciertos aspectos que no necesariamente estén dentro de esa misma frontera, que estén delimitados como un sistema cerrado, sino que pueden estar diferentes, digamos, dispersos en una zona específica del territorio. Entonces, por eso las relaciones espaciales, estas relaciones topológicas básicas, pues se analizan o se aplican mucho desde los sistemas de información geográfica. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Disculpen, apreciados estudiosos. Tenemos diferentes ejemplos y entonces aquí es como nos soportamos, digamos, de los sistemas de información geográfica precisamente para poder manejar esa información ambiental y poder analizarla. A partir de ese análisis de esa información ambiental,
pues es posible lograr, se tienen los propósitos, digamos, desde los sistemas de información geográfica de la gestión de los recursos naturales. Poder hacer un seguimiento de una de contaminación o de un componente ambiental específico, para poder describir esa evaluación de impactos ambientales, también se usa como herramienta, para poder hacer inventario de recursos, planificación, gestión de áreas protegidas, y todo esto las autoridades ambientales entonces hacen uso de este instrumento precisamente de los sistemas de información geográfica para poder hacer ese seguimiento, y por eso nos solicita, digamos, a quienes desarrollamos un proyecto, una especificación de la información que se presente, la información cartográfica, digamos, bajo unas normas específicas para poder integrar a esos sistemas de información, a esa información con la que cuentan las entidades para poder hacer esa gestión y administración de los recursos naturales. Aquí tenemos entonces, digamos, una planificación ambiental estratégica desde el ordenamiento territorial, a modo de ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos que el ordenamiento territorial, como primera medida, tiene una etapa de diagnóstico. Como segunda medida, entonces, se establece una imagen objetivo, o sea, cuáles, digamos, se hacen como parte, digamos, del estudio ambiental. Esta etapa de diagnóstico, pues entonces va a incluir esa caracterización, esa descripción de cuál es el estado actual de esos componentes, ¿sí? Se identifican entonces, por ejemplo, las áreas de protección, áreas de riesgo naturales, áreas de contaminación, áreas específicas, digamos, de interés por sus aspectos ambientales, por sus atributos o su estado. Entonces, después de esto, se hace, digamos, cuál es se plantea cuál es ese objetivo o propósito que se desea alcanzar. Y para ese objetivo, entonces, el estudio ambiental puede hacer una evaluación previa de algunas alternativas de ordenamiento territorial. Cuando se identifica, digamos, ese diagnóstico, yo puedo identificar quizá conflictos de uso de suelo, ¿sí? Entonces, frente a ese resultado, a ese diagnóstico, yo voy a determinar, pues, cuáles son esas alternativas que yo puedo tener y cuáles serían entonces esos impactos específicos que se pueden tener de las alternativas de ordenamiento territorial frente a, pues, soportado frente a esas condiciones actuales que derivan de ese diagnóstico. Y ya la siguiente etapa, entonces, el anteproyecto, digamos, del plan de ordenamiento territorial, pues ya estipula entonces digamos, cuáles son esos lineamientos, ¿sí? De uso de suelo, de las restricciones como tal que van a haber, o digamos, las actividades que se permiten específicamente en ese territorio, los proyectos, digamos, de desarrollo, porque lo que busca es articular y, digamos, que enlazarlo y orientar la inversión privada para que se logre ese desarrollo armónico del territorio a partir de estas etapas preliminares, que son el estado actual y a qué queremos llegar. Entonces ya se genera en ese borrador, digamos, de norma de plan de ordenamiento territorial con esos lineamientos específicos que ya cuando se aprueba, entonces va a ser ese referente para su implementación, digamos, como ese direccionamiento que se da en el desarrollo del territorio para que se logre ese territorio armónico. Hasta aquí entonces, apreciados estudiosos, terminamos con el contenido temático que teníamos para el día de hoy. Quisiera resaltar como algunas conclusiones, discúlpenme, algunos elementos, digamos, conceptuales para poder afianzarlos. Entonces, recordemos, la planeación como tal es el acto de definir las metas de la organización, ¿sí? Determinar las estrategias para que a través de las cuales entonces voy a alcanzar los planes para integrar y coordinar ese trabajo de la organización. Existen 3 etapas de la planeación estratégica. Las etapas son formulación, implementación y la evaluación de la estrategia. Entre las técnicas para realizar la planeación estratégica están el reconocimiento del entorno, pronósticos, benchmarking, y la planificación ambiental estratégica surge como consecuencia de la necesidad de incorporar el componente ambiental como un eje transversal en la planeación. Quisiera, digamos que
Quisiera preguntarles a ustedes, apreciados estudiosos, si alguna vez ustedes han escuchado los planes de ordenamiento, perdón, planes de desarrollo, perdón, los PIDARET. Esperen un segundo porque lo voy a voy a compartirles aquí la página. Voy a compartirles la página de la Agencia de Desarrollo Rural. Esperen un segundo, disculpen un segundo, ya les voy a compartir la página y con esto entonces, digamos como para mostrarles otro ejemplo de cómo es esa planeación estratégica. Listo, y aquí estamos compartiendo. Esta página es la página de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre los planes integrales de desarrollo agropecuario con enfoque territorial o PIDARET? No, señora. Bueno, estos instrumentos son relativamente nuevos, ¿sí? Aproximadamente vienen más o menos desde el año 2019, se están desarrollando en conjunto, digamos, con cooperación de la FAO y desde la Agencia de Desarrollo Rural. Se está planeando, digamos, estos instrumentos territoriales por departamentos a través de los cuales lo que se busca es definir cuáles son los objetivos, metas, prioridades y estrategias del departamento y las subregiones para los próximos 20 años, ¿sí? Aquí no tenemos todos los departamentos, ya se han alimentado un poco más, pero digamos que la invitación para todos ustedes, apreciados estudiosos, es que reconozcamos esta información, estos recursos como parte de esa fuente de información, esos insumos que podemos tener, digamos, porque estos instrumentos se desarrollan a partir de la planeación estratégica y precisamente lo que define es ese reconocimiento, digamos que en la planeación estratégica y cuando lo veamos ya en el segundo módulo, la evaluación, la evaluación como tal ambiental estratégica incorpora elementos como un componente participativo muy fuerte para ese diagnóstico, ¿sí? O sea, la población hace parte precisamente de ese componente participativo y miren que entonces cómo hace, lo que quiero es que ustedes analicen precisamente cómo están construidos estos documentos y podamos ver e identificar, plasmar esos elementos de planeación estratégica que ya, digamos que ya hemos visto en esta sesión. Miren que aquí primero se hace un diagnóstico, bueno, de síntesis, entonces se hace la descripción precisamente de esas unidades territoriales, esas características del territorio, el diagnóstico situacional por dimensiones territoriales, ¿sí? Entonces, en cada dimensión, cuáles son las fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿sí? Posterior a eso, entonces, ¿cuáles son las apuestas? ¿A qué queremos llegar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿A qué le queremos apuntar? En otras palabras, se plantean entonces unos ejes estratégicos a través de los cuales se van a trabajar, ¿sí? Y el análisis prospectivo, digamos que hace parte de esas técnicas en las que como yo, digamos que yo me anticipo a qué es lo que quiero llegar y hacer, digamos, cuáles son esos elementos o esas estrategias para poder implementarlo. Entonces, digamos que este plan como tal presenta ese análisis prospectivo, digamos, de anticiparse, digamos, estos como los elementos que les mencionaba de los escenarios, ¿sí? La planeación estratégica como tal y la evaluación y seguimiento. Entonces, ¿cómo se va a evaluar esto durante los próximos 20 años, ese proceso de implementación para esos objetivos específicos? Y estos se realizan de acuerdo al territorio, a las características propias del territorio. Entonces, la invitación a que ustedes conozcan, apreciados estudiosos, este tipo de recursos, ya que de este tipo de instrumentos se puede también obtener información que sea útil para un proceso de evaluación ambiental por ese proceso de diagnóstico como tal que se hace de cada uno de los territorios pues que ya lo han desarrollado. Y faltan algunos, digamos, algunos departamentos, pero ya se ha alimentado, digamos, mucho más este recurso, este instrumento. Bueno.
No sé si tengan ustedes alguna inquietud o si les parece bien, pasamos entonces ahora a la socialización de las actividades evaluables. Disculpen. Listo, entonces, como actividades evaluables tenemos estipuladas dentro del primer módulo 2 actividades. Tenemos primera actividad, una tarea que es planeación estratégica ambiental. Imagino que ya ustedes la han consultado, ya que está disponible desde el pasado 24 de mayo hasta el próximo 7 de junio, lunes 7 de junio, y esta actividad cierra entonces el lunes a medianoche. La segunda actividad que tenemos es la evaluación del módulo 1 y va a estar disponible desde el 7 de junio hasta el 14 de junio. ¿Listo? Vamos entonces a verificar cuál es ese... Vamos a verificar cuál es el contenido como tal que vamos a trabajar dentro de esta primera tarea de planeación estratégica y ambiental. Entonces, el propósito de esta actividad es que ustedes identifiquen los conceptos relacionados con la planeación estratégica con el fin de comprender las técnicas e instrumentos de la misma basado en las definiciones establecidas para este tema. ¿Listo? ¿Qué es lo que entonces vamos a desarrollar? Listo. ¿Qué es lo que... ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Cada uno de ustedes va a leer y apropiar los temas abordados en el módulo 1, ¿sí? Y entonces van a desarrollar estos ítems. Esta actividad se puede desarrollar máximo por grupos de 2 personas si ustedes lo desean. La invitación, pues como siempre, ustedes ya tienen algunos compañeros con los que se han habituado a trabajar, que hacen buen equipo de trabajo. Quienes no se han animado, pues los invito a que lo hagan como una forma de intercambiar aprendizajes y experiencias. ¿Listo? Ahora, primero, vamos a hacer el ejercicio que yo siempre les indico de hacer búsqueda de información a través de la biblioteca virtual de la OMB. Entonces, ustedes van a buscar digamos, con los temas de esta actividad, o sea, planeación estratégica y ambiental, ustedes van a hacer la búsqueda de dos textos, 2 libros electrónicos, 2 recursos electrónicos en la biblioteca y van a identificar entonces palabras claves, nombre completo del autor, fecha de publicación, nombre del artículo o libro y nombre de la base de datos en la que se encuentra. ¿Listo? Esto lo vamos a tener para la participación, para el desarrollo de esta actividad. Ahora, con el apoyo de una herramienta de la web 2.0, sea Google, Mindomo, MindMeister, Mindjet, Creately, entre otros, van a elaborar un mapa conceptual o un mapa mental, ¿sí? Ustedes deciden cuál es el recurso que van a desarrollar, en el cual ustedes van a observar de forma clara o van a exponer más bien de forma clara y ordenada los conceptos y técnicas principales de la planeación estratégica, según los elementos que pues ya socializamos y que aparecen en el material de estudio, ¿sí? Ahora, de acuerdo con el contexto colombiano, ¿sí? Vamos a desarrollar estos puntos. Primero, ustedes van a mencionar mínimo 5 entidades u organizaciones que ustedes conozcan en las cuales se lleve a cabo la planeación estratégica a nivel nacional. ¿Listo? Ahora, posterior a esto, van a analizar y describir 2 ejemplos de su ejercicio profesional en los cuales haya usado los elementos de planeación estratégica, ¿sí? 2 ejemplos, digamos, desde la experiencia que ustedes han tenido, en el cual ustedes hacen parte, se identifican como parte de esa planeación estratégica. En el caso de Jorge, creo que Jorge Galvis ya tiene identificado uno de esos ejemplos con lo que él comentó en la sesión. Tenemos que posteriormente van a investigar y describir 2 ejemplos de planeación ambiental estratégica, ¿sí? Evidenciados en el país o en su experiencia profesional, ¿sí? Ustedes van a identificar, entonces van a investigar 2 ejemplos. Yo les acabo de mostrar un ejemplo, los PIDARET, ¿sí? Pero la idea es que ustedes busquen otros ejemplos
de cómo se da esa planeación ambiental estratégica, sea entonces en el país o desde la misma experiencia que ustedes tengan en la empresa o digamos en su carrera profesional. Y finalmente van a dar la respuesta a esta pregunta, si consideran que en Colombia se implementa realmente una planeación ambiental estratégica y por qué. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a entregar? Ustedes van a entregar un documento en Word en el cual van a presentar, primero, la información de los dos textos seleccionados como el resultado de la búsqueda de la base de datos, ¿sí? de la biblioteca UMB virtual, son dos textos que estén relacionados con la temática. ¿Listo? Van a presentar entonces también el mapa conceptual y las respuestas específicas a estas 4 preguntas del punto 3, donde se evidencie, por supuesto, la correspondiente citación y las referencias de las fuentes consultadas, mínimo 3 fuentes bibliográficas que sean actuales. Aquí tenemos algunos materiales de apoyo. Tenemos palabras claves, recordemos que también está el material complementario del módulo y de acá entonces tenemos, como siempre, apreciados estudiosos, nuestra rúbrica a través de la cual entonces vamos a identificar cuáles son esos conceptos, pues van a identificar cuáles esos criterios bajo los cuales yo voy a hacer la retroalimentación, para que de esta forma ustedes puedan reconocer cuál es ese desempeño alto específico, que ese desempeño alto que esperan tener, digamos, con la actividad y que de esta forma ustedes, como siempre les digo, lo tomen como una lista de chequeo. Verifiquen cuáles son las especificaciones de este desempeño alto y de esta forma entonces cumplan con todos los criterios para obtener un puntaje satisfactorio. Recordemos entonces, apreciados estudiosos, que esta actividad está planeada para cierra el 7 de junio, lunes 7 de junio, medianoche, para que entonces puedan poder aclarar en estos días si tienen alguna inquietud y que entonces puedan presentarla de forma oportuna. La evaluación como tal. Profe, qué pena antes de que sigas. Claro, adelante. A ver si... Ya retorno. Listo. El primer punto, pues el documento y tiene que ir con las 2 fuentes bibliográficas que normalmente uno busca en la biblioteca virtual. Ajá. En este mismo documento iría el punto 3, ¿cierto? El de las respuestas claras con la bibliografía del... Claro. ¿sí? Sí, mira, Katherine, aquí está, digamos, es un documento en Word o en PDF. Ustedes definen cómo entregan ese documento. Y vas a presentar que es el punto de los 2 textos seleccionados, el mapa conceptual y las respuestas a las 4 preguntas que se plantean aquí en este punto, ¿sí? O sea, estos 3 punticos, digamos, están indicados acá. ¿Listo? Y en el mapa es más que todo los conceptos que vimos ahorita en clase y lo que se está exponiendo en el módulo 1. Exacto, los conceptos de planeación estratégica. Listo, Inge, gracias. Listo, y las técnicas, pues esas ya vimos que son 3 y entonces ya ustedes pueden ahí plantearlas. ¿Listo? ¿Hay alguna otra inquietud, apreciados estudiosos? Y una observación. Adelante. Jorge, adelante. Sí, qué pena. ¿Es posible que nos des un poquito más de tiempo, teniendo en cuenta que el lunes es, creo que festivo y tenemos otra actividad de otra materia también para el lunes o el martes? Vale. Frente a los tiempos adicionales, Jorge, pues con muchísimo gusto yo les puedo ayudar, pero entonces les agradezco que si ustedes, pues por esas especificaciones puntuales de cada uno de los casos, que me hagan la solicitud a través de Canvas. ¿Listo? Desde el buzón de Canvas. ¿Listo? Ok. Vale, o sea, como ustedes saben, y como se los dije desde el inicio, yo no tengo ningún inconveniente en brindarles, digamos, ese apoyo si ustedes tienen una limitación y que quizá, digamos, en estas 2 semanas, yo sé que a veces al inicio es un poquito difícil, digamos, mientras ustedes empiezan a revisar, digamos, los contenidos de las diferentes asignaturas, pero sí es necesario contar con el soporte específico de la solicitud de ustedes para poder hacer la ampliación. Entonces, pues, simplemente me escriben el correo y ya yo les doy respuesta puntual a la solicitud, ¿vale? Jessica, ¿tú tenías una pregunta?
Ingeniera, no, era lo mismo que decía mi compañero Jorge. O sea que están todos muy alineados, por lo que veo. Sí, es que hay mucho trabajo ahí. No, y por lo que están en la recta final, yo lo sé. Sí, no se preocupen, cuenten con mi respaldo, con mi apoyo. Digamos que sí, lo importante, como les digo, es que ustedes pues puedan asegurar, pues hagan esa solicitud formal. Y ya entonces, pues yo les doy la respuesta y hago la respectiva mentoría en el sistema, con el plan apoyar, para dar registro, digamos, de esa ampliación que se otorgó. No hay ningún inconveniente, ¿vale? ¿Alguna otra inquietud, comentario, observación? ¿No? Muy seguramente surgirán en estos días con el desarrollo de la actividad. Bueno, apreciados estudiosos, entonces, pues si no hay más observaciones, les deseo entonces a todos ustedes una feliz tarde. Muchos éxitos en esta asignatura. Yo sé y como ustedes bien saben, yo procuro hacer los encuentros sincrónicos desde la primera semana para que ustedes tengan, digamos, la claridad en la actividad evaluable a desarrollar para que puedan desarrollarla a lo largo de las 2 semanas. Desafortunadamente, pues por el número de las sesiones sincrónicas de las asignaturas, pues no alcancé a desarrollarlo antes, pero pues no duden en contar con mi apoyo para que ustedes puedan entonces dar un desarrollo completo y satisfactorio de esta actividad. Les deseo entonces un feliz, ya casi término de semana porque ya estamos en la mitad. No olviden contactarme si tienen alguna inquietud. Y bueno, ya tienen mis datos de contacto. Cuídense mucho todos, muchas bendiciones, un abrazo muy especial para todos ustedes y bueno, valoremos mucho el tiempo con nuestros seres queridos. Un abrazo y feliz noche para todos. Feliz Muchas tarde. gracias. Vale, que estén muy bien.